El tema de hoy, hermanos, es un tema importante porque el tiempo final se acerca. Está basado en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Les voy a pedir que vayamos a nuestra Biblia en el pasaje de 1 Tesalonicenses 5, 1 al 11 para darle lectura. Dice así la palabra de Dios: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Como todos sabemos, hermanos, la humanidad está viviendo una época de caos. Hemos pasado por un siglo XX plagado de guerras, conflictos y desesperanza en el mundo. Y muy frecuentemente viene a la mente de las personas preguntas como esta: ¿qué es lo que sigue? ¿Qué rumbo seguirá la historia? ¿Tiene la humanidad un propósito? ¿Tiene sentido? Algunos tratan de explicar esto diciendo que solo es el círculo interminable de acontecimientos que se repiten vez tras vez. Otros más argumentan que simplemente la historia va en línea recta y que no lleva a ninguna parte, que carece de propósito y es simplemente como ir evolucionando. Pero ¿qué dice la perspectiva cristiana? La Biblia revela que detrás de la historia hay un plan perfecto, con un propósito trazado por nuestro Dios soberano y creador, desde antes de la fundación del mundo. A medida que la historia va transcurriendo, somos testigos del cumplimiento de los propósitos divinos, y según la revelación divina, vemos en el horizonte, en el lejano horizonte de la historia, el fin de los tiempos, marcado con un gran evento que señala el fin de todos los días de la humanidad, el día del Señor, tiempo en el cual Dios retomará el control de esta tierra, el control directo de este mundo, y traerá un juicio catastrófico sin precedentes sobre todos los pecadores no arrepentidos. Recuerden, hermanos, que Pablo en su segundo viaje misionero había fundado la pequeña iglesia de Tesalónica, provincia romana de Macedonia. Esta iglesia se sintió inquieta y trastornada porque algunos afirmaban que el arrebatamiento ya había ocurrido y que los creyentes ya habían sido dejados, se lo habían perdido y estaban viviendo la tribulación. Eso es lo que ellos pensaban en ese momento. Estaban realmente tristes porque no sabían qué sucedería con los que habían muerto. Por este motivo, el apóstol Pablo les escribe para animarlos a perseverar a pesar de las persecuciones, y los instruye respecto a lo que pasará con los cristianos que mueren antes del regreso de Cristo. En su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, les explica que quienes mueren en Cristo van inmediatamente a la presencia del Señor, y que no solo no se perderán el arrebatamiento, sino que regresarían con nuestro Señor Jesús en gran gloria. Cristo descenderá del cielo con autoridad, les explicaba, para resucitar a los que durmieron en Él.
para luego arrebatar a todos los creyentes que conforman la Iglesia Universal y que no han experimentado la muerte. Para todos habrá una transformación en sus cuerpos para ser cuerpos glorificados en un instante y serán hechos incorruptibles para unirse con el Señor en las nubes. Entonces llevará a todo cristiano al lugar que ha preparado para nosotros y ahí estaremos para siempre con Él. Todo el mundo sabrá de este gran evento, pero Cristo, hermanos, en esta ocasión no pisará la tierra, todo ocurrirá en el aire, se quedará en las nubes. Pero sucede, hermanos, que a pesar de haberles explicado esta parte también, los tesalonicenses no solo tenían dudas respecto al arrebatamiento, sino tenían inquietudes acerca del día del Señor. El primer evento, es decir, el arrebatamiento, marcaba un hecho maravilloso y bendito para los cristianos, para todos los creyentes, incluyendo a nosotros, mientras que el día del Señor apuntaba a un acontecimiento horrible de gran destrucción. Quizá los tesalonicenses, así como tú, tenían algunas dudas respecto a esto, como las puedes tener tú. ¿Qué sucede con el día del Señor? ¿En qué me beneficia saber acerca de esto? ¿Cómo debo enfrentarlo? ¿Y qué papel juego yo en este contexto? Mucha gente se deja llevar por tanta información que surge, sobre todo ahora que vivimos la era del Internet. Al no conocer los designios del Dios soberano, viven en angustia por la vida con incertidumbre. Porque gente soberbia se aventura a dar fechas exactas de acontecimientos futuros como el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, no solo en el ámbito secular, sino aún en el círculo cristiano, cuando Dios no determinó, no reveló cuándo sería este acontecimiento. Por eso esta mañana, hermanos, estudiaremos 4 aspectos del día del Señor que te ayudan a estar espiritualmente despierto, viviendo en santidad y cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida y en tu ministerio. 4 aspectos del día del Señor que te ayudan a estar espiritualmente despierto, viviendo en santidad y cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida y tu ministerio. Habremos de ver 4 puntos. El primero, el día del Señor, veremos que es repentino e inesperado. En un segundo punto veremos que este día no afecta al creyente. En un tercer momento veremos que este día marca la pauta para el diario vivir del cristiano. Y por último, veremos cómo este día apunta al destino eterno. Veamos el primer punto. El día del Señor es repentino e inesperado. Vayamos a nuestra Biblia en el primer versículo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Noten en el primer verso cómo el apóstol Pablo marca un cambio de tema, pero acerca de. Ya les había hablado del arrebatamiento y ahora les va a hablar de otro tema. En su explicación de los acontecimientos del fin, pasa ahora al tema del día del Señor. Parece ser que los tesalonicenses tenían curiosidad de saber el momento exacto en que ocurrirían estos eventos. Por eso dice acerca de los tiempos y acerca de las ocasiones. Parecieran ser palabras sinónimas, pero una habla de precisión del momento exacto y otra habla de las épocas, en qué época habría de ocurrir. El punto es que ellos querían saber exactamente cuándo habría de ocurrir el día del Señor. Y se preguntaban, ¿hasta cuándo tendrían que esperar? ¿Cuánto tiempo? Por ello, el apóstol le responde que no tenían por qué saber los tiempos exactos de los acontecimientos futuros, solo debían tener claro que no estaban viviendo el día del Señor y que el arrebatamiento no había ocurrido aún. Eso es lo que el apóstol Pablo enfatiza.
ya que el Señor Jesucristo había apuntado a este asunto en los eventos futuros, diciendo que nadie sabe acerca de esto. En Hechos 1, 6 y 7 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en Mateo 24, 36 también dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, Dios no reveló esto, no tenemos por qué saberlo. Los tesalonicenses no tenían por qué saberlo. Ya sabían solo lo que Dios quería que supieran. En su sola potestad les reveló acerca del arrebatamiento y les reveló acerca del día del Señor, pero no en qué momento exacto habría de ocurrir. Hermanos, Dios conoce el corazón del hombre, esa es una realidad, y sabe que si supiéramos nosotros cuándo llegaría ese momento, se desatarían muchas cosas. Entre ellas se provocaría o gran indiferencia. En Tesalónica es el resultado de esto. Se había provocado un gran desorden. Ahí en 2 de Tesalonicenses 3:11 nos dice que incluso algunas personas habían dejado de trabajar, que vivían en desorden, y que no solo eso, sino que estaban entrometiéndose en las vidas de otros, pensando que el día esperado ya estaba por llegar o ya había llegado. Muchos a través de la historia se han aventurado a poner fechas exactas de este y de otros acontecimientos. Por su soberbia del conocimiento, han estudiado tanto la Biblia, han hecho tantos cálculos que se aventuran a decir: el día del Señor o el día del arrebatamiento será tal día. Hace algún tiempo, en el 2012, incluso hubo una película en donde ellos sabían o decían que de acuerdo a ciertas situaciones iba a ocurrir el fin del mundo. Pero Dios no lo ha revelado, hermanos. Dios ha decidido no revelar el tiempo de estos acontecimientos. Solo debemos vivir anhelándolos constantemente, sin estar pendientes del reloj o de las señales. Los tesalonicenses ya sabían acerca de este tema. Miren, veamos el versículo 2. Dice el apóstol: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ellos ya sabían acerca de esto. Pablo aquí utiliza una analogía, la analogía del ladrón. El ladrón llega de manera inesperada y repentina, no avisa, nunca avisa, y toma por sorpresa al dueño de la casa. Y los tesalonicenses tenían la certeza, por esta analogía, de que así será el día del Señor. La gente estará totalmente desprevenida. Por eso resulta absurdo querer saber cuánto tiempo falta y cuándo será, puesto que Dios dice que será como ladrón en la noche. Este día describe la segunda venida de Cristo. Recuerden, la primera vez que Cristo estuvo en la tierra fue para cumplir la voluntad de Dios y morir en la cruz, para que tú y para que yo pudiéramos ser salvos. Pero en esa ocasión, ese día será la segunda venida de Cristo en juicio. Esa es una gran diferencia, al final de los 7 años de tribulación y el juicio final del reino de Cristo en la tierra durante el milenio. Hermanos, hay una clara diferencia, cuidado con esto, hay una clara diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Son dos eventos diferentes, en los dos participa Cristo, pero en el arrebatamiento Cristo no pisa la tierra, Cristo queda en las nubes, arrebata a los suyos, trae consigo a los muertos en Cristo y todos son transformados y resucitados para vivir con Él. Ese es el primer evento. El segundo evento, la segunda venida de Cristo, es posteriormente, al final de la gran tribulación y también como parte al final del milenio. Y en este caso, Cristo habrá de pisar nuevamente la tierra, pero Él viene ya para hacer juicio contra todos los incrédulos. El día del Señor
no se usa entonces para describir el arrebatamiento, y también es diferente cuando ustedes lean en la Biblia el día del Señor Jesús. Este es otro acontecimiento exclusivo para los cristianos y que sucede en el cielo, que es cuando Cristo entregará galardones a todos los cristianos que hayan trabajado en su obra de acuerdo a su plan perfecto. Esto podemos ver en 1 Corintios 3, 11 al 14, que habla de las obras del creyente. El día del Señor, entonces, hermanos, atentos a esto, es el término que usa la Biblia para describir el juicio divino catastrófico sobre los impíos. Se menciona 19 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo Testamento, y siempre hace referencia al tiempo en que Dios derramará su ira sobre los malvados. Es entonces un tiempo de juicio. Tomemos en cuenta que desde el Antiguo Testamento los profetas mencionaban el día del Señor histórico, cuando venía juicio sobre algunos pueblos, enlazado con el día del Señor futuro. En un mismo pasaje podíamos ver ambas partes. Por ejemplo, Isaías 13:6 describe el día del Señor histórico diciendo en el 6: aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, refiriéndose a la asolación de algunos pueblos que en su tiempo ocurrió. Pero más adelante, en el 13:9, describe el día del Señor futuro y dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Eso es como describe el día del Señor. Regresemos a nuestro texto ahora en el verso 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, el Señor ha determinado varias señales que anticipan su regreso para pisar esta tierra. Habrá un precursor semejante a Elías, que será el heraldo de su regreso inminente. Dice Malaquías 4:5: he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. También habrá una rebelión mundial contra Dios y su palabra, y habrá un sistema de religión falsa. Vemos en 2 Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. También aparecerá el anticristo y profanará el templo. En 2 de Tesalonicenses 2:3, en su segunda parte, y 4 dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. También las naciones comenzarán a reunirse para la batalla final, la batalla del Armagedón. Joel 3:2: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, o quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y finalmente dice que habrá cambios dramáticos en los cielos. Joel 2:30 y 31 dice: y daré prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esas son las señales que Dios dio para que la gente sepa que ese día terrible está cerca. Dice nuestro texto: cuando digan paz, seguridad, la idea de este pasaje es que el mundo estará metido en sus actividades, no estará preocupado en nada más que haciendo lo suyo, dedicado a comer, a beber, a comprar, a vender, a casarse, darse en casamiento. ¿Se acuerdan en los días de Noé? Será exactamente igual, estarán perdidos en sus actividades. Pero ahora, pensemos, ¿es que será malo
o ofenderá a Dios que nosotros hagamos o las personas hagan esas actividades? Definitivamente no, hermanos, pero cuando el alma se centra en ellas y las convierte en el fin en sí mismas, se descuidan las necesidades espirituales, es entonces cuando dejan de ser bendición. Y esta es la característica del tiempo cuando Jesucristo va a regresar. Esto es tremendo, hermanos. Los necios y malvados, embelesados en sus atracciones terrenales, no se percatarán de que el juicio viene sobre ellos, acercándose más y más, hasta que en forma totalmente repentina los va a atrapar y los tomará desapercibidos, distraídos totalmente en cualquier cosa. Es entonces cuando los falsos profetas aprovecharán la circunstancia y engañarán al mundo, haciéndoles creer que la paz y la seguridad están a la vuelta de la esquina, a pesar de las evidencias señales del inminente día del Señor. Aquellos que no querrán creer, serán engañados por los falsos profetas. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora miren la siguiente frase: vendrá a ellos destrucción repentina. El énfasis que el apóstol hace aquí apunta a la destrucción del propósito de la vida, no el fin de la existencia o la destrucción del ser. O sea, la finalidad no es aniquilar y desaparecer, sino, como les dije al principio, llega Jesucristo y toma el control de la tierra, el gobierno de la tierra, y trae un nuevo orden al mundo. Será el fin de esa paz falsa y de su religión falsa también, que será a nivel mundial. Más adelante nos dice, como los dolores de la mujer encinta. Es una forma para decir cómo vendrán sucediendo estos hechos. El sentido es que tal como esto, los dolores de parto, los dolores de una mujer encinta, anuncia el inminente nacimiento de un niño, de un hijo, de esa misma manera se ejemplifica que el día del Señor va a venir inminentemente, sorpresivamente, y ellos, los impíos, no escaparán, dice ahí. Pablo hace este énfasis para excluir a los tesalonicenses. Ellos, sobre ellos vendrá el día del Señor, y dice ellos, para excluir a los tesalonicenses. En el original, la frase no escaparán se coloca con doble negativo, es decir, ahí pone dos palabras que se traducen como no, definitivamente no, no escaparán. Para dejar sin lugar a dudas que cuando llegue el día del Señor, llevará destrucción a todos y cada uno de los incrédulos. Este será el resultado de no haberse preparado, de haber rechazado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a pesar de lo dramático y lo horrible que es este panorama, es alentador saber que los creyentes seremos arrebatados antes de ese terrible día. Pero debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para evangelizar a los perdidos? De manera que no experimenten los horrores de ese día. Esto debe motivarnos para cumplir el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ahí en Mateo 28. Entonces, no solamente el día del Señor será repentino e inesperado, tomando por sorpresa, sino que en un segundo momento veremos que el día del Señor no afecta al creyente. Con el antecedente del juicio descrito, ese día del Señor tan horrible, ahora Pablo se dirige a los tesalonicenses como hermanos. Ahora les dice hermanos, se dirige a ellos. Miren el verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vemos un claro contraste. Ellos, a los que se refiere en el versículo anterior, sufrirán el juicio de Dios por estar en tinieblas, rodeados por las tinieblas, sumergidos en ellas.
Las tinieblas han penetrado sus corazones y sus mentes representan la oscuridad moral del pecado en sus vidas. No saben qué es verdad y no hacen lo correcto. Por eso se hallan carentes de fe, de amor, de esperanza. Están en oscuridad porque aman la iniquidad. Esa es la primera parte. Ahora Pablo ve el contraste. Debemos recordar, hermanos, que de esta misma condición fuimos rescatados. Nosotros estábamos en la oscuridad, vivíamos en tinieblas. Por eso Pablo les dice, aquel día no sorprenderá a los creyentes, porque no están en tinieblas. Ese es el contraste. Ellos están en tinieblas, pero los tesalonicenses y todos los creyentes no estamos en tinieblas. Nuestra naturaleza es diferente. Ya no pertenecemos a la noche. La noche representa el reino maligno de Satanás. Y ya no estamos perdidos en la oscuridad de la ignorancia, del pecado, de la rebelión, porque conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Por esta razón es que ese día a los tesalonicenses y a nosotros, o a aquellos que estén en ese tiempo, no sorprenderá como ladrón en la noche. Miren lo que dice Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora dice nuestro texto el verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo explica ahora la causa por la cual ese día no sorprenderá a los tesalonicenses. La frase hijos de es un hebraísmo que hace referencia a la influencia dominante que reciben esos hijos en esa persona. Así, al hablar de hijos de luz, está hablando de que la luz es la que domina en sus vidas. Por lo tanto, un creyente que es hijo de luz, entonces en su vida domina la luz. Es decir, por la gracia soberana de Dios, se ha entregado la vida a Jesucristo y al hacerlo, se es hijo de luz, se es luz. Como lo dice Efesios 5, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ese es el contraste, las tinieblas y la luz. Los que van a sufrir el día del Señor son los que andan en tinieblas. Los que andan en luz no tendrán nada que ver con el día del Señor. Pablo concluye diciendo, no somos de la noche ni de las tinieblas. Noten que ahora Pablo se incluye. En la forma que viene describiendo ahora él se incluye. No somos de la noche ni de las tinieblas. Para decir que los creyentes no pertenecemos ni a la noche ni a las tinieblas. Es decir, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Cómo es esto? Vivimos en una esfera diferente. Los que experimentarán la ira de Dios están en una esfera de oscuridad. Los creyentes estamos en una esfera de luz. Significa que vivimos una vida nueva y somos nuevas criaturas, de acuerdo a 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso somos hijos de luz, ya no vivimos en tinieblas. Hermanos, tenemos una vida transformada. Los creyentes vivimos apartados para Dios, separados para Él, y el juicio nos llega a nosotros, porque Cristo ya pagó por nosotros. Por eso, como los tesalonicenses, si en verdad tú eres hijo de luz, no debes temer perder el arrebatamiento, sufrir el día del Señor, o experimentar la ira o condenación de Dios. Eso es lo que Pablo quería explicarles a ellos. Ustedes no deben estar preocupados de haberse perdido el arrebatamiento porque es un evento para creyentes y no deben alarmarse de que tengan que pasar el día del Señor. Entonces pasa al verso 6.
No solamente sabemos que el día del Señor es repentino e inesperado y que no afecta al creyente, sino ahora veremos que este día nos marca una pauta para el diario vivir de nosotros como creyentes. En el verso 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora Pablo señala una conclusión muy clara, llega al punto: ya que los creyentes somos hijos de luz y no de tinieblas, por lo tanto, nuestro comportamiento debe ser consistente con nuestra naturaleza. Si somos hijos de luz, nuestro comportamiento debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no somos hijos de las tinieblas. Por ello el apóstol les exhorta a dos cosas. Primero, él exhorta a dos cosas: que no durmamos, dice ahí, por tanto, no durmamos. Este es, en la forma verbal griega, es un presente continuo y se refiere a dejar constantemente de estar participando de las actividades que pertenecen a la noche. Significa que dejemos de vivir como si nunca viniera un día de juicio, con un relajamiento moral y espiritual, sin estar preparados. Es una metáfora, una analogía, para referirse a lo que hacen las personas que pertenecen a la oscuridad. Lo hacen de noche y es como dormir. La idea es que dejemos de estar dormidos en la indiferencia espiritual, pero despiertos a los deseos de la carne. Es decir, estamos dormidos espiritualmente, pero la carne está despierta, por lo tanto, es fácil caer en la tentación y pecar. Los tesalonicenses, como personas del día, se habían librado de la noche oscura del pecado. Esto ocurre en nuestras vidas también, hermanos. Hemos sido librados de esa oscuridad, de la influencia del pecado, de la ignorancia, de la rebelión, de la oscuridad. Y entonces resulta absurdo que por ello, al ser hijos de la luz, sigamos viviendo como si fuéramos hijos de la noche. Entonces la exhortación de Pablo es: no durmamos como los demás, porque ellos hacen lo que se hace de noche. Y en contraste con esto, exhorta a que velemos y seamos sobrios. Es un claro contraste, las tinieblas y la luz. El tiempo presente continuo vuelve a tomarlo aquí Pablo en los dos: velemos y seamos sobrios. Significa que debemos estar conscientes, alertas, sobrios continuamente. Las personas del día están despiertas y están alertas a todo lo que ocurre a su alrededor, en la dimensión espiritual más claramente, y se disponen a actuar con inteligencia y procuran ser hallados sin mancha. Una persona sobria demuestra dominio propio constantemente, lleva una vida equilibrada y mantiene sus prioridades apropiadas. Como creyentes, hermanos, Pablo exhortó a los tesalonicenses y nos exhorta a nosotros a que seamos sobrios, que llevemos una vida ordenada, que seamos inteligentes, que cumplamos la voluntad de Dios. Hay un marcado énfasis ahora en los versos 7 y 8 que sigue hablando de ese contraste entre las tinieblas y la luz. Dice: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Es lo que hacen los hijos de la noche. Pero nosotros, noten cómo se vuelve a incluir Pablo, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Dormir y emborracharse son cosas que generalmente se hacen de noche. Dormir tiene un sentido de indiferencia pasiva, como no importando lo que ocurre en la vida, mientras que emborracharse apunta a un pecado activo. Las personas que viven así, viven pecando constantemente. Ahora Pablo nuevamente hace un contraste. La naturaleza y comportamiento de los tesalonicenses los separa de las personas de la noche.
en tanto que nosotros somos del día, dice ahí, pero Pablo se incluye nuevamente, reitera que de acuerdo a esa nueva naturaleza debemos ser sobrios, porque no somos de la noche, somos de la luz. Hermanos, si nos ubicamos en este punto, no puede ser de otra manera. No pertenecemos a la noche y por lo tanto tenemos que permanecer en una alerta espiritual constante. Pablo está preocupado por esto y por ello señala a los tesalonicenses que para poder estar sobrios, ellos tienen que hacer esto: estar vestidos con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí lo que vemos es que Pablo está haciendo una alusión directa, una comparación, una analogía con el soldado romano. Si la ponen en su mente, un soldado romano tenía una armadura muy específica, y esta armadura Dios la retoma en Efesios 6, 13 al 17. Vamos para allá, quiero que me acompañen por favor a Efesios 6 del 13 al 17. Dice así la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El soldado romano vestía, entre otras cosas, una coraza. La coraza era un aditamento en su armadura que cubría todo el pecho, la espalda y parte de los hombros, cubría los órganos importantes. A veces se hacía de cuero, a veces de metal. La función de esta era cubrir el pecho y los hombros y la espalda del soldado. El yelmo era un aditamento que se colocaban en la cabeza los soldados romanos y estaba hecho de metal. Permitía proteger su cabeza de los embates del enemigo que podrían aplastarla. Entonces, hermanos, teniendo esta imagen en nuestra mente, la idea de coraza de fe y de amor y el yelmo de la esperanza de salvación es que debemos equiparnos como soldados cristianos contra las acechanzas del diablo, contra las huestes enemigas. Ahora noten, dice ahí fe, amor y esperanza. Estas son virtudes cristianas muy importantes y aportan una defensa importantísima y segura contra la tentación. La fe nos da la confianza en el poder de Dios, en sus promesas y en el plan de Dios. Nos proporciona una defensa grande contra la tentación. Para vestir esa coraza, hermanos, todo creyente debe profundizar en las riquezas de la naturaleza de Dios a través de escudriñar su palabra. Es la forma. Esta es una analogía de la armadura. Pero tú no te puedes poner esa coraza si no lees, escudriñas la palabra de Dios para estar protegido. El amor requiere devoción a Dios como objeto supremo de nuestro afecto. Y la esperanza de la salvación se refiere a su aspecto futuro, la salvación futura, que es la glorificación. Salvación que habría de ser para los tesalonicenses y que es una promesa para todo creyente, cuando el Señor Jesucristo venga y arrebate a su iglesia. Dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aunque aquí la salvación es un concepto que mira hacia el futuro, está basado en el concepto amplio de la salvación que determina
Por una parte, el rescate de la culpa, la contaminación y el castigo del pecado, como resultado de la expiación vicaria de Cristo, pero también, por otra parte, es la suma total de toda la bendición espiritual que recibimos por parte de Dios a todo su pueblo, a todos los redimidos. Entonces, el día del Señor es un día repentino, inesperado, de gran juicio. No afecta al creyente y marca una pauta para el diario vivir. No somos hijos de la noche, somos hijos de la luz y por lo tanto debemos ser sobrios, estar velando. Y en nuestro último punto, el día del Señor apunta al destino eterno. En los versos 9 y 10, Pablo da la razón por la cual los creyentes deben estar velando y ser sobrios. Dice nuestro texto: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En estos versículos, Pablo amplía un poco el concepto de salvación. La verdad de la que parte, hermanos, es la declaración más contundente que podemos encontrar en la Biblia. Dios juzgará a los impíos y los sentenciará al castigo del fuego eterno. Podemos ver entre otras citas Juan 3:36. La contraparte para nosotros los creyentes es que Dios no nos ha puesto para ira, si se dan cuenta, mientras que a los incrédulos, aquellos que son hijos de la noche, los ha puesto para ira. Aquí dice claramente que Dios no nos ha colocado en un lugar en donde habremos de recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios la desató en la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, al haber creído en esa salvación, entonces somos librados de esa ira, de la ira que viene sobre el pecado y de la ira futura de la que estamos hablando, que es el día del Señor. Esta es una declaración maravillosa y alentadora, hermanos. Dios estableció en la eternidad pasada que habríamos de ser escogidos para ser salvos. Y en el momento en que recibimos el llamado, iniciamos un proceso de santificación. Ahora el patrón de comportamiento que nos caracteriza es la obediencia. Somos hijos del día, separados de las personas de la noche. Por esta razón, en su gracia infinita, no experimentaremos ni la ira temporal, ni la ira eterna que sufrirán los incrédulos en el infierno. ¿Cómo no estar realmente agradecidos con el Señor, hermanos? Vemos nuevamente un contraste aquí. No nos ha destinado para ira, sino para alcanzar salvación. Dios pone en práctica su plan perfecto. Nuevamente se refiere a la salvación futura. Dios no nos puso para ira. No solo no nos puso para ira, sino nos puso en un camino en donde en un futuro tendremos un cuerpo glorificado y estaremos gozando de la presencia del Señor eternamente. Y todo esto, hermanos, sea la justificación, sea la santificación o sea la glorificación, no lo debemos a nuestro mérito propio. Siempre debemos tener en mente, y Pablo se los expresa aquí a los tesalonicenses diciendo: todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que ha hecho la obra, no nosotros. A Él le debemos esto. Y hay una frase simple pero muy profunda. Dice: quien murió por nosotros. Una frase corta, pero tremenda, teológicamente hablando. Expresa la esencia del glorioso evangelio de Dios, la única base para la salvación de los creyentes. La muerte sustitutiva de Cristo pagó totalmente la pena por nuestro pecado y por esta razón no pasaremos el juicio de Dios, gracias a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:24 dice: llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.
Noten que Pablo dice por nosotros. En este nosotros incluye a todos los creyentes, a Pablo, a Timoteo, a ti, a mí, a los tesalonicenses, a cualquier persona que haya rendido su vida a Cristo, reconociéndole como Señor y Salvador. Específicamente, Pablo está pensando aquí en dos grupos que ya viene mencionando durante todo este pasaje. Los que sobreviven y los que duermen el sueño de la muerte. Por eso dice, sea que velemos o sea que durmamos, estaremos para siempre con el Señor. Aquellos que han muerto en Cristo, finalmente serán glorificados, serán resucitados, y los que no sufran la muerte tendrán la misma experiencia del encuentro con Cristo Jesús. No pasarán por el día del Señor. Termina diciendo el propósito maravilloso que nos alienta a obedecer sus mandatos, para que todos vivamos juntamente con Él, en cumplimiento de la promesa que Jesús había hecho antes de ascender al reino de su Padre. Ahí en Juan 14, 1-3, les pido que me acompañen. Juan 14, 1-3. Uno al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué gran gozo, hermanos, saber que esto es una promesa que Cristo va a cumplir finalmente. En el tiempo no lo sabemos y no debemos angustiarnos y preocuparnos cuándo será ese tiempo, porque Dios no ha revelado el tiempo, la época. Pablo concluye esta sección en el verso 11 diciendo: por lo cual, después de todo lo que ha explicado, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay un paralelismo interesante, hermanos, en el versículo 4:18, ahí en la misma carta. Ahí dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, cuando les explicó acerca del arrebatamiento. Ahora que les ha explicado acerca del día del Señor y que no habrán de pasar por eso, porque no son hijos de tinieblas, sino hijos de luz, dice: por lo cual, implica una conclusión de la sección. Él concluye con esto. Pablo exhorta a los tesalonicenses a animarse y a edificarse mutuamente, basados en la verdad que acaba de exponer. ¿Cuál es esta? Los tesalonicenses debían dejar a un lado su ansiedad y su temor, en virtud de la certeza de que no experimentarían el día del Señor. Quería que siguieran esforzándose y comprometiéndose como lo estaban haciendo. Los tesalonicenses habrían de realizar una labor muy importante al edificarse uno al otro, para consolidar su madurez espiritual y consolidar como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, pero así como los tesalonicenses, debemos desechar toda ansiedad y todo temor, enfocarnos en animarnos y edificarnos como iglesia, teniendo en nuestra mente que el tiempo final se acerca, asumiendo un compromiso verdadero con nuestro Señor y Salvador. El compromiso que tú debes hacer es con tu Señor, con tu Salvador, no es con las personas. Aunque hay autoridades que Dios ha puesto al frente, pero finalmente la cabeza de la iglesia es Cristo. Cumplamos pues la voluntad de Dios en nuestra vida y en nuestro ministerio. Hermano, recuerda que el destino de la humanidad tiene dos vías: vivir el infierno eterno para quienes tercamente permanecen en la oscuridad espiritual, o vivir en presencia gloriosa de Dios para los que llegan a la luz de la salvación por medio de Cristo. Tú eres hijo de luz. No temas ni vivas angustiado por el futuro y comprométete a realizar lo que te toca hacer.
Mantente preparado, en alerta espiritual, y disponte a actuar con inteligencia para presentarte ante Dios sin mancha. Esfuérzate para estar firme en la fe. Sé valiente, fuerte y sereno, mirando adelante hacia aquel día futuro. Vístete con la coraza de fe y amor y con el yelmo de la esperanza de salvación para combatir la tentación y los embates del enemigo. Nunca dudes en mantener viva esta gloriosa esperanza, teniendo siempre en mente que Dios no te designó para ira, sino para tener salvación por medio de Jesucristo, el cual murió por ti, para que a su regreso, ya sea que estés viviendo sobre la tierra o hayas dormido en el Señor, vivas siempre en comunión con Él. Finalmente, esfuérzate por vivir en santidad y cumple el propósito de la voluntad de Dios en tu vida y tu ministerio. Y aquí esto lo subrayo, hermanos. Ve y comparte el Evangelio de la gracia a los perdidos y haz discípulo, porque este es un mandato que Cristo dejó para todos los creyentes, tengas o no tengas el don de evangelismo. Oremos.